Bienvenidos a todos a un nuevo programa. Muchas gracias por estar ahí del otro lado, gracias por acompañarnos en los programas que estamos realizando, en estos seminarios que estamos dando de la palabra de Dios y sobre todo también capacitándonos para poder llegar y alcanzar y obtener la vida eterna. Como siempre te digo, muchísimas gracias por el apoyo, por los mensajitos que nos mandan. Te invito a que si te gustaría formar parte de una comunidad de oración donde un grupo de personas se preocupan por las otras, hay pedidos, hay agradecimientos, nos los haga saber. Van a estar apareciendo los medios de contacto en la pantalla a lo largo del programa de hoy y ustedes van a poder de esa manera pertenecer a una comunidad que se preocupa por el otro, que ora unos por los otros. Y también, así como te digo, como necesitamos de la oración de los otros, vos necesitas de la nuestra y nosotros necesitamos de la tuya. Por eso no podés perderte la oportunidad de participar junto a nosotros en esta comunidad. Es importante también entender que en esta comunidad no solamente oramos por pedidos específicos, sino que también estamos orando ahora por el seminario que está llevando Rubén, Alicia, Walter y Patricia en General Achalapampa. Falta cada vez menos, ¿no? Y ellos están avanzando podríamos decir, en la preparación de otras personas para que puedan conocer más en profundidad la palabra de Dios. Perspectiva Siglo XXI fue creado con el fin de llevar el Evangelio a todo el mundo de una manera imparcial. Y queremos que vos seas parte y nos ayudes a poder predicar al mundo entero que Cristo pronto viene. Es una misión que acá no importa qué cargo tengamos, cuánto conocimiento tengamos, es para todos por igual. Y esto me lleva a pensar también, ¿no?, en la vida. No sé si alguna vez te pusiste a pensar qué es lo que pasa después de la muerte. Quizás también te pusiste a pensar, al final nazco, ¿no? Y muero, y ¿qué hacemos? ¿Qué viene después? Al final mi vida transita sin un solo objetivo. Quizás hoy te encontrás en un pozo depresivo donde no le encontrás sentido a tu vida. Quizás hoy te encontrás en una situación donde decís, ¿para qué seguir esforzándome si al final todo sale mal? O quizás pensás, ¿para qué prepararme si al final Jesús no va a venir? Mirá, todavía no vino. Ya escuché hace mucho que Jesús iba a venir y todavía no volvió. Quizás te encontrás en un momento de la vida donde sentís que no hay rumbo, que no hay dirección. Quizás porque sos muy joven o quizás porque ya estás más centrado en años y decís, ya viví todo lo que tenía que vivir y ya está. Pero déjame decirte que nunca tenemos que descansar hasta que venga Cristo porque hay una misión que cumplir. Tenemos algo que hacer y es lo que quiero que desarrollemos en el programa de hoy. Como ustedes pueden ver en pantalla, el programa se llama ¿Quieres la vida eterna? ¿Realmente queremos obtener la vida eterna? ¿Realmente queremos morar con Cristo por la eternidad? Saben, para llegar a eso tenemos que tener una preparación. Para llegar a eso tenemos que romper los estereotipos de la vida cotidiana común que te enseñaron y que te dijeron que era. Desde chicos, en la escuela, nos enseñaron que la vida tiene un ciclo, ¿no? Que nacemos y morimos y eso es suficiente. Uno nace, crece, se reproduce y muere. Básicamente ese ciclo de vida es el mismo que tiene un animal. Entonces es lógico que pensemos y digamos, bueno, si esto es todo lo que hay en la vida, ¿para qué vivir? No hay objetivos, no hay nada que cumplir, no hay metas que alcanzar. Todo es efímero. Todo comienza y termina y es suficiente. Quizás vos en este momento te estás preguntando eso. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué ir al culto? ¿Para qué ir a una reunión? Si total, así como nací, voy a descansar. ¿Para qué? Déjame decirte que esto no es todo. Lo que ves a tu alrededor no es todo lo que hay. Hay mucho más detrás. Hay mucho más. Y la vida tiene sentido. Y la vida empieza a cobrar significado cuando vos entendés
que le perteneces a Cristo y que en Cristo hay nuevas oportunidades y que en Cristo está la posibilidad de tener una vida mejor. Y uno muchas veces piensa y dice, pero yo cuando nací, mi papá me abandonó. Quizás cuando naciste, no solo tu papá, sino tu mamá también te abandonó. Quizás no conoces a tu papá. Quizás sos mayor y todavía no sabes quiénes son tus padres. O quizás tenés a tus padres, pero tus padres no fueron los padres que realmente necesitabas, esos padres amorosos, compañeros. Quizás te criaste con un padre en casa, pero estaba más ausente que presente, o una madre. Quizás le das el título de madre a una abuela, a una tía, a una persona cercana. Quizás vos crees que tu vida no vale nada porque las personas que tenían que darle valor a tu vida no lo hicieron. Y eso te lleva a generar un conflicto con Dios, porque vos decís, bueno, si así me ama esto, ¿qué voy a confiar en un Dios que me ama? Si a las personas que veo no me amaron, a alguien que no puedo ver, mucho menos. Pero déjame decirte algo, déjame darte el primer consejo del programa de hoy, el primer regalo, la primer perlita. Hay un salmo muy hermoso que dice en el Salmo 139 del 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Y déjame darte el primer consejo de hoy y el primer regalo. Aunque vos creas que no tenés valor, aunque te convencieron de que no eras importante, no les hagas caso. Porque hay un Dios en el cielo que te ama. Hay un Dios en los cielos que te conoce. Hay un Dios en los cielos que está pendiente de vos. Hay un Dios en los cielos que está expectante a que te acerques a Él. Hay un Dios en el cielo que te ama de tal manera que dio a su Hijo único en su clase para que todo aquel que en Él crea, para que si vos decidís confiar en Él, no te pierdas, sino que dentro de poco alcances la vida eterna. ¿Se entiende esta clase de amor? Claramente no la vamos a entender, porque nosotros somos seres imperfectos, seres finitos que no sabemos la clase de amor. Nosotros no podemos dar esa clase de amor, porque somos imperfectos. Pero Dios te ama de tal manera, Dios te ama tanto, que decide, a pesar de tu imperfección, a pesar de mi imperfección, darnos una nueva oportunidad. Y entonces suele surgir la pregunta, ¿no? ¿Cómo obtengo la vida eterna? Y déjame decirte que esto no se trata, como muchas veces estamos acostumbrados, de meritocracia. Acá no se trata de qué tengo que hacer, qué tengo que entregar, qué tengo que dar, cuáles son los requisitos a cumplir. Sino esto se trata de un estilo de vida. Sino esto se trata de un proceso. Esto se trata de un perfeccionamiento. Y es así. La vida del cristiano no se trata de cuáles son los méritos que tengo que hacer para alcanzar algo, sino cómo puedo ser consecuente al amor que Cristo me tuvo desde antes de nacer. Y en el tema de hoy vamos a desarrollar que es necesario nacer 4 veces. ¿Y cómo nacer 4 veces? ¿Acaso no se nace una vez? Se nace una vez de manera física, pero el ser humano a través de su vida tiene que tener 4 diferentes nacimientos. El natural, que es el de la panza, el espiritual, el de la palabra de Dios y el del agua. Esto es necesario para alcanzar la vida eterna. ¿Y qué te parece si vamos al primero?
el nacimiento natural. Para este proceso, ¿qué podemos hacer como personas para nacer? Nada, porque ni siquiera nosotros, siendo bebés, nacemos haciendo fuerza. Hace un mes y una semana que yo soy padre. Y por más que quisiera, por más que me gustara, por más que me hubiese gustado tener la posibilidad, yo no pude interferir en el parto de mi esposa. Yo no pude hacer nada. Simplemente, ¿saben qué tuve que hacer? Acompañar. Lo único que hice fue ponerme una cofia, un delantal, una especie de delantal, ¿no? Para la esterilización, y acompañar a mi esposa en la cesárea. Pero yo no hice fuerza, yo no hice nada, o sea, estuve un acompañamiento. Si el parto hubiese sido natural, tampoco hubiese influido mi presencia ahí. Lo que sí te puedo decir es que ese es el proceso natural de la vida. Es como Dios programó la reproducción en la humanidad. ¿Te pusiste a pensar el milagro de que fuiste gestado 9 meses, 8, 7? Te alimentaste a través de un cordón y que naciste. ¿Eso no es suficiente milagro para entender y creer que hay un Dios en los cielos que se preocupó por vos? Naciste. Ya ese es el primer milagro. El nacimiento natural nos da una condición. Y en el conflicto, dentro del conflicto que venimos estudiando y hablamos muchas veces, nuestra condición natural al nacer no es la de nacer y somos salvos. Si no, fíjense lo que dijo David en el Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir, y muchos confunden y creen que cuando uno nace hereda los pecados del padre, ¿no? O de la madre, pero no es que nosotros heredamos los pecados de alguien más, sino que nosotros nacemos con la tendencia al pecado. Venimos con algo de 6.000 años de degradación en la humanidad. Y nuestra tendencia es siempre hacer lo que no debemos. Si nosotros nos quedáramos solamente con el nacimiento, podríamos decir, físico, natural, nunca podríamos alcanzar la vida eterna. Porque somos criados en pecado, somos nacidos en pecado. Esa es la naturaleza. Esa es la manera en la que nacemos, porque desde que entró el pecado hasta hoy, la humanidad lo único que hace es degradarse. Pero saben, en medio de esta paradoja temporal, podríamos decir, el Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. A pesar de que somos nacidos y concebidos en pecado, el Señor es quien sigue al control. El Señor te hizo en el vientre de tu madre. El Señor te conoce desde antes que nacieras. Entonces no te dejes convencer de que fuiste un accidente, que fuiste alguien no deseado, que fuiste alguien que vino a arruinarles la vida, que fuiste alguien que vino a complicar las cosas. Porque déjame decirte, criatura hermosa, sos creación de Dios. El Señor te creó, sí. Decíleselo al lado, sos creación de Dios. Eres creación de Dios. Eres perfecto para el Señor. Si no, fíjense lo que el profeta Jeremías dice en sus comienzos, siendo un profeta muy joven. Antes, en Jeremías 1:5 dice, antes que te formase, Jehová le está diciendo al profeta, desde antes que te formase en el vientre te conocí.
y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y acá vamos a hacer un adelanto de lo que viene un poquito. Somos concebidos gracias al Señor, porque es un milagro del Señor, pero somos creados con un propósito. Y muchas veces creemos que un profeta es alguien que hace milagros, que hace revelaciones, que sí, pero ser profeta, la principal función del profeta es anunciar lo que dice el Señor. Así que antes que nacieras, el Señor ya te vio como una persona valiosa en el plan de salvación. El Señor te vio como un eslabón de lujo para la cadena de la salvación, no solo hacia vos, sino hacia otras personas. Y esto es fácil de escuchar, quizás es fácil de decir, pero difícil de entender. Porque estamos acostumbrados al ser humano a que todo sea pasajero, a que todo tenga un principio y un fin. Fíjense, los buenos momentos tienen un principio y un fin. Los malos momentos tienen un principio y un fin. La plata tiene un principio y un fin. En mi caso tiene más fin que principio, pero todo tiene un principio y un fin, porque es el ciclo de la vida natural. Fíjense ustedes que Job registra estas palabras. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Qué lindas palabras para decirle a un recién nacido, ¿no? La verdad que está bueno que hayas nacido, pero ¿qué te voy a decir? No hay nada nuevo, no hay nada bueno en esta tierra. Y saben, cuando nosotros empezamos a poner el foco en las cosas terrenales y perdemos el foco de lo que realmente importa, es cuando empezamos a vivir una vida sin sabores. Es cuando el mundo que hay a nuestro alrededor empieza a perder color y empezamos a ver todo cada vez más blanco y negro. Porque eso es lo normal. Porque el pecado rompió la relación que unía, que ligaba al Creador con su criatura. En otras palabras, el Señor no nos creó para estar alejados de Él, sino al contrario. Él nos creó para pasar tiempo con nosotros, para estar a nuestro lado. Lo que pasa es que nosotros, por nuestra condición natural, lo que hacemos es alejarnos de Dios. Sino que hicieron Adán y Eva cuando pecaron. Se escondieron porque tenían miedo. ¿Acaso pensaban que Dios no los había visto? Y es normal sentirse quizás sin un rumbo fijo. Es normal que pensemos que, bueno, ya nací, ya empecé a trabajar, lo único que espero que es jubilarme para ir al descanso. Y ya está. Pero ese no es el pensamiento que tiene que tener un hijo de Dios. Porque la naturaleza de las personas es siempre la misma. Pablo en Romanos, cuando le escribe, les dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en esto tengo que resaltar algo. No es que heredamos el pecado de Adán y Eva. No es que heredamos la culpabilidad por el pecado, sino que si naciste en este mundo, sea por parto natural, sea por cesárea, si te adelantaste, si te atrasaste, si fue en un hospital, si fue en el taxi mientras viajabas, si fue en el medio del campo, si fue en una gran ciudad, no importa cómo haya sido tu nacimiento, en primer lugar, felicitaciones por nacer.
Y en segundo, tenés que entender que la degradación que causa en la humanidad el pecado cada vez es mayor. Entonces, al nacer de manera natural, lo único que heredamos es la tendencia a hacer lo que no deberíamos hacer. A desobedecer a Dios, a rebelarnos contra Él, a no querer acercarnos a su presencia. Y eso es lo natural. Y eso es lo común. ¿Y qué es pecar? ¿Qué es el pecado? Bueno, Juan, en 1 de Juan 2, 3, 4, dice lo siguiente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y Juan acá habla con conocimiento de causa. Saben que de todos los discípulos, Juan es el único que recibe el título del discípulo amado. ¿Y quiere decir que Juan era más amado por Dios que los otros discípulos? No. Sino esto quiere decir y me enseña de que el Señor no tiene límites en la relación con cada uno de nosotros. Si a Juan lo veían como el discípulo amado es porque seguro que Juan era el que más tiempo pasaba con el Señor. Seguramente que Juan era el que más oía las palabras que su maestro les decía. Por algo Juan fue a quien se le reveló el Apocalipsis. Por algo Juan fue el único discípulo que murió por causas naturales. No se trata de que Dios ama más a alguien que a otro, sino que esto depende de cuánto vos estás dispuesto a amar al Señor. Y el amar al Señor, él entendía que amar al Señor iba de la mano con obedecer sus mandamientos. Y vos no podés decir que amás al Señor si no guardás los mandamientos. Vos no podés decir que sos un hijo de Dios si no cumplís con su voluntad. Porque el que dice que le conoce, pero no guarda sus principios, su palabra, lo que está escrito, es mentiroso, dice Juan. Y Jesús dijo que ¿quién es el padre de la mentira? El diablo, porque él miente y peca desde el principio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que haber una transformación en nuestra vida. En este proceso de los 4 nacimientos tenemos que entender de que con nuestra condición natural, bajo la ley, somos culpables. Porque el mismo Juan dice en 1 Juan 4:8, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es claro y es clave. Sigue diciendo, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y esto es claro. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, todos infringimos con la ley de Dios. Mariano ayer hablaba de la ley, de este tema tan importante. Así que si no viste el programa, te invito a que lo veas. Pero, bueno, Señor, soy así. Así me criaste, así nací. ¿Y con eso es suficiente? No. No es suficiente. No hay que aceptar lo que somos y rechazar el cambio, sino al contrario. Dios necesita un pueblo de personas que sean preparadas, valientes y esforzadas. Preparadas para llevar su mensaje, valientes para enfrentar la vida cotidiana.
Porque cuando uno decide servir al Señor, Satanás no se queda tranquilo y empieza a tentarnos, empieza a mostrarnos cosas que a nosotros nos interesan más. Él no nos puede obligar a actuar, pero sí es experto en la inducción al pecado. Y Pablo lo llama como la concupiscencia. Aquella falla que tenés en tu armadura, aquel agujerito por el que él puede entrar, aquello que vos decís, yo amo al Señor, pero este pecado, me encanta. Esto no lo voy a dejar, Señor, perdone. Yo te amo, yo quiero la vida eterna, pero esto no lo voy a dejar porque me hace feliz aunque sea por un momento. Déjame decirte que esas clases de personas no van a heredar el reino de los cielos. Porque el Señor te necesita con una entrega completa. No se puede entregar el 3/4 al Señor. Hay que entregarse de manera completa. Y esto nos lleva a encontrar una división entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y cuando uno habla de las obras de la carne, no está hablando de un estado carnal, por así decirlo. O sea, no estamos hablando de un estado de rebelión, no estamos hablando de un estado de pecado solamente. Esto va más allá. Es aquel que decide alejarse de Dios y en su vida cotidiana va a tener una tendencia a actuar de esta manera. O sea, alejarnos de Dios nos va a llevar a actuar con lo que Pablo lo etiqueta como obras de la carne. Y él las escribe en Gálatas 5, 19 al 21. Y dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y esto me hace mucho ruido. O sea, no mucho ruido por lo que diga Pablo, sino por lo que yo considero lo que es bueno y lo que es malo. Las obras de la carne, actuar conforme a la carne, es la consecuencia de que yo como persona me alejo del Señor. Piensen en la sociedad. Hay adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, pleitos, celos, iras. ¿No hay cada vez más de esto en la sociedad? Ahora pensá en tu vida. Porque está lindo pensar en los demás y echarle a los demás, ¿no?, la responsabilidad. Pero pensá en tu vida. No, yo no tomo. ¿Cómo me voy a emborrachar? ¿Cómo voy a participar en orgías? ¿O en adulterio? ¿Pero no tengo celos? ¿No genero contiendas hasta a veces en la misma iglesia a la que voy? Fíjate que la lista está en el mismo lugar. La responsabilidad es la misma, Aquellos que practican no heredarán el reino de Dios. Así que no te hagas el santo clasificando la gravedad de los pecados. O lo que somos buenísimos, clasificando, guiándonos por Pablo, las obras de la carne. No, porque si herejía e idolatría, no. O inclusive borracheras, o por ejemplo hechicerías, no, eso es del diablo. Pero no practico nada de eso, pero me encanta llevar chismes. Me encanta ir hablando mal de uno y de otro. O me encanta generar disensión. No, yo no mato porque eso es algo que Dios no quiere. Pero Dios no quiere que mates ni con un revólver, ni con ningún efecto de nada,
pero tampoco quiere que mates con la lengua, ¿eh? Y para el Señor esto es igual de grave. Lo dice Pablo. Entonces dejémonos de hacernos los santos, los que está todo bien, que actuamos conforme a lo que Dios quiere, que ya con lo que hicimos vamos a heredar el reino de los cielos, y empecemos a pensar realmente si vivimos conforme a lo que el Señor quiere. Mira en tu vida. Pensá en esto. ¿No será que algún familiar, algún ser querido cometió algunas de estas cosas? Ahí te causa la misma risa o la misma falta de atención. Pero el Señor no nos llamó a condenar estas cosas. Sí hay que condenarlas porque no corresponden. Pero voy a reformular lo que acabo de decir. El Señor no te llamó a marcar estas cosas en los demás. El Señor te llamó a que marques una diferencia, ¿sí?, en los demás. Todos nacemos con una tendencia a esta lista de la que está acá atrás. Algo de esto tenemos, te lo puedo asegurar. Y humanamente es imposible avanzar. Humanamente es imposible cambiar esto. Pero para eso vino el Señor. Humanamente estamos perdidos. Pero entonces ahora entra en juego el segundo nacimiento, que es el nacimiento del Espíritu. El nacimiento del Espíritu. ¿Y eso qué es? Nacer del Espíritu. Bueno, para responder a esto nos vamos a basar en una charla que tiene Jesús mismo con Nicodemo. Una noche vino a hablar Jesús con Nicodemo. Y quizás hay detalles que se nos escapan de la historia. Pero ¿quién era Nicodemo? Nicodemo era un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el cuerpo colegiado de esa época donde dictaba y hacía cumplir las leyes de Moisés, que supuestamente Dios le había dado a Moisés. Digo supuestamente porque ellos hicieron sus propias leyes. Entonces, Nicodemo pertenecía a la alta sociedad en primer lugar. En primer lugar era de la alta sociedad. Segundo, era un miembro reconocido de su lugar, de su ciudad. Tercero, era una persona de influencia. Y cuando alguien veía pasar a Nicodemo, quizás diría, yo quiero ser como Nicodemo. Era un hombre adinerado y de buena reputación también. Porque pertenecer al Sanedrín también te decía de que vos conocías mucho de la Biblia. Entonces Nicodemo era alguien de la alta sociedad, adinerado, que tenía mucho conocimiento de la Biblia y que era alguien respetado por sus pares. Y sin embargo, con todo eso que tenía, no le alcanzaba. Sabía que algo le faltaba. A veces no te pasa que por ahí tenés un buen trabajo, estás bien económicamente, no necesitas de nadie porque te podés valer por tus propios medios, inclusive no tenés ninguna enfermedad y sentís que algo te falta. Generalmente ese vacío solo se llena con la presencia del Señor. Y en medio de una charla, porque fue de noche, para que los demás no vieran que iba a ver a Jesús, que iban a decir, Jesús le abre el corazón a Nicodemo. Nicodemo le abre el corazón a Jesús. Y empiezan a tener una charla. Y Juan registra del versículo 3 al 5 lo siguiente. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Interesante. Nicodemo, si bien tenía mucho conocimiento de la Biblia, medio en tono burlón, medio en tono también lo que reflejaba su interior, él tenía un pensamiento muy terrenal. Él estaba diciendo, ¿cómo puede un hombre viejo volver a entrar a su madre? Es imposible. Y claro, Nicodemo, ¿sabes qué? Nunca vas a discernir las cosas espirituales si lo ves con los ojos carnales. Y ese es el principio, ese es un principio claro que tenemos que entender en nuestra vida. Lo espiritual solamente se va a discernir espiritualmente. En otras palabras, le está diciendo Jesús, ¿a qué estamos jugando, Nicodemo? O sea, no me vas a tomar el pelo, si yo sé que vos sabés. Pero él con amor, Jesús con amor, le dice a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino del Señor. Fíjense que no habló del nacimiento que Nicodemo le había mencionado. Acá no se trata de nacer de nuevo porque nacimos con alguna imperfección. La naturaleza ya no puede hacer nada por nosotros. Y ahora la gravedad cada vez nos afecta más. Entonces, no es que hay que hacer algo natural, sino que hay que empezar a cambiar tu forma de ver. Nicodemo, tenés que cambiar tu forma de ver las cosas. Vos que me estás mirando, es momento de cambiar nuestra forma de ver las cosas. Tenemos que dejar de ver lo que ven nuestros ojos, que se ve alrededor, y empezar a ver las cosas espirituales. Y le dice algo más en esta charla. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto es claro, Nicodemo. Y esto es bien sencillo. No vas a poder heredar el reino de los cielos hasta que permitas que el Espíritu Santo empiece a transformar y a cambiar tu vida. Porque déjame decirte algo. Naciste con una tendencia pecaminosa. Todo lo que quieras hacer bajo los deseos de la carne, como ya hablamos, van a tender a que vos solamente quieras hacer el mal, a que te alejes de mí. Solamente vas a poder vencer esa tendencia tomado de mi mano, acercándote a mí todos los días, permitiéndote tener una relación personal conmigo y entendiendo que a través de la presencia del Espíritu Santo en tu vida vas a poder vencer esa lucha y eso que no te suelta. La única manera de romper las cadenas que te están atando con el pecado es a través de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y Nicodemo se le explotó la cabeza. Como a mí cuando lo leí y lo estudiaba. No vas a poder vencer ese pecado que te ata a este mundo a menos que permitas que el Espíritu Santo te empiece a moldear. Y a veces el proceso es más doloroso que el cambio, pero es necesario si queremos heredar la vida eterna. Y Pablo en Gálatas, el capítulo 6, el versículo 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu, en el mismo capítulo que leíamos antes de los frutos de la carne, bueno, ahora los frutos del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y déjame decirte, mi querido amigo, que
¿Quién no quisiera tener un amigo o una amiga con estas características? Que cuando lo saludes te conteste con una sonrisa. Que cuando le vayas a contar tu problema, en vez de regañarte o marcarte y echarte en cara, te dé un abrazo, te cuide, te proteja. ¿No te gustaría vos ser esa clase de persona? La única manera en que lo vas a lograr es permitiendo al Espíritu trabajar en tu vida. Es momento de empezar a permitir que el Señor transforme nuestro corazón orgulloso. Es momento de empezar a pedirle al Señor que transforme nuestra vida. Basta de dar vueltas. Necesitamos y queremos heredar la vida eterna, pero esto es necesario. Y hablando de nacimientos, hay otro nacimiento, que es el de la palabra de Dios. La única manera en la que podemos permitir que el Espíritu Santo nos transforme es permitiendo, y te lo voy a decir, es permitiendo que la palabra de Dios transforme mi vida. Es a través de un estudio constante de la palabra del Señor. Y es más, este nacimiento, el nacimiento de la palabra de Dios, es un nacimiento diario. No vas a vencer a menos que tengas una preparación diaria con el Señor. Y acá yo te quiero abrir mi corazón. ¿Sabes? Muchas veces yo me levanto sin ganas de orar, otras tantas sin ganas de abrir la palabra de Dios. A veces las temporadas son buenas, a veces las temporadas son malas. Pero no es que si hoy no abrí la Biblia, el Señor me va a castigar. Vos tenés que entender que tu preparación es diaria con el Señor. Vos tenés que entender de que el Señor necesita que vos te entres en contacto con Él. Y no se habla de perfección, sino acá de constancia, disciplina. Y que a pesar de que la situación te sea difícil, y aunque no tengas ganas, levantate y decirle, Señor, no tengo ganas, ayúdame. ¿El Señor vos crees que no te va a comprender? Si un padre o una madre comprende a su hijo, ¿el Señor no nos va a comprender más? Y esto no quiere decir de licencia de que, bueno, entonces no leo nunca, no hablo nunca. No, se trata de que todos los días vos tenés que levantarte y decirle, Señor, gracias, pero hoy no tengo ganas. Y vas a ver como si vos sos sincero con el Señor, las ganas van a aparecer. Porque muchas veces nosotros estereotipamos las relaciones con el Señor. Decimos que una buena relación con el Señor es esto, esto y esto. Es esto y esto, esto. Y si te falta una de estas cosas, el Señor te va a rechazar. Cuando no es así. Esto es un aprendizaje. Esto es un constante, podríamos decir, una constante pulida del Señor hacia nosotros. Entonces relajá. Relajá en tu relación con el Señor. Porque a menos que vos no relajes en tu relación con el Señor, tu relación con el Señor no va a ser genuina. Y el Señor necesita personas genuinas, no estereotipos encajados o enfrascados. De esta manera vas a tener una relación más larga con el Señor, duradera, y lo vas a disfrutar. Porque de esto se trata ser un cristiano. Y en el versículo dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Ahí dice Apocalipsis 13, 12, 18, pero no se me cambió, está en Jeremías. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Si lo estás viendo en YouTube, poneme ahí abajo bien correcta la referencia del versículo. Todos somos humanos y nos equivocamos, así que pongan ahí cuál era la verdadera, la correcta referencia. ¿Qué queremos destacar acá? ¿Se acuerdan que hablábamos que la vida era efímera? Que hoy éramos y mañana no. Bueno, la palabra del Señor permanece para siempre.
Y primera de Pedro 1, 22 y 23, con respecto a esto de nacer de la palabra de Dios todos los días, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. No hay mucho que agregar a esto. Es momento de entender de que tenemos que nacer todos los días de la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y fíjate que las obras de la carne que Pablo describía, Pedro lo dice de otra manera. Dice simiente corruptible. Y las obras del Espíritu, simiente incorruptible. Solo con la presencia del Señor vamos a poder transformar este cuerpo terrenal, imperfecto y efímero en algo eterno. Porque vamos a ser transformados cuando el Señor venga. Y el último nacimiento que tenemos que ver hoy. El nacimiento del agua. Ya vimos el natural, el del Espíritu, el de la palabra y ahora el nacimiento del agua. ¿Y qué es esto del nacimiento del agua? Para eso tenemos que volver a Juan 3:5, la charla que tenían Nicodemo y Jesús. Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muy bien, ya entendimos que era nacer del Espíritu. Pero ahora, ¿qué es nacer del agua? Pablo, en su carta a los Efesios, le dice: un Señor, una fe, un bautismo. Y acá quiero aclarar algo. No quiere decir que es un único bautismo en cantidad de veces, sino que hay una sola clase de bautismo que es la que el Señor acepta. ¿Sí? ¿Y cuál es? La que el Señor practicó. ¿Y cuál es la que el Señor practicó? ¿Cuál es el ejemplo del nacimiento del agua? El bautismo que el Señor realizó. Siempre te digo lo mismo. Si decimos que somos cristianos, es porque tenemos que imitar a Cristo. Y si tenemos que imitar a Cristo es andar como Él anduvo. Entonces, ¿cuál es el bautismo que espera el Señor de sus hijos? El mismo que Él realizó. ¿Y cuál es el bautismo que Él realizó? Es lo que vamos a leer a continuación. Para eso tenemos que ir a Mateo 3, 13 al 15, que dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús se acercó al Jordán, donde estaba Juan, su primo, bautizando. Y hay algo interesante. La palabra bautismo, ¿sí? Yo te podría dar toda la etimología, pero no va al caso, ¿no? Pero la palabra bautismo es la misma palabra que se utilizaba cuando alguien teñía las telas. Y podríamos decir que la expresión significa literalmente sumergir. En la antigüedad se teñían las telas, sumergiendo las telas en el líquido y volviéndolas a sacar. Bueno, de ahí, de ese principio, viene la palabra bautismo. Así que no hay bautismo si no hay sumersión, si nadie se sumerge. ¿Se entiende esto? Y otra cosa, ¿cuándo lo hizo Jesús? Cuando Él era consciente de la decisión que estaba tomando. Estos dos principios son importantes para la vida. Mateo 3, 16 y 17 nos sigue diciendo: y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua. ¿Por qué? Porque fue sumergido. Y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, en este momento, Jesús, y voy a volver a la imagen que estábamos, Jesús se acerca a Juan. Juan estaba en el agua. Jesús le dice: se tiene que cumplir justicia, es necesario, tengo que dejarle el ejemplo para que los demás lo hagan. Entonces Juan le dice: bueno, Señor, no lo merezco, pero porque me lo pedís lo voy a hacer. Se sumerge completamente, aproximadamente a la edad de los 30 años, a Jesús, siendo una persona totalmente consciente de lo que estaba haciendo. Es sumergido, es levantado del agua, y en ese momento la Trinidad se revela ante la humanidad. ¿Cómo? Sí. Díganme si este momento no es importante para el Señor, que Dios decide hacerse presente y el Espíritu Santo también. Es el primer momento en el que la humanidad puede contemplar la perfección de la Trinidad en su máxima expresión. Una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estoy orgulloso de Él. Está cumpliendo con lo que se tenía que hacer. Estamos llevando juntos al cabo el plan de salvación para la humanidad. Porque aquellas personas que nacen en corrupción hoy pueden volver a tener una nueva oportunidad. Y me hubiese encantado estar en ese momento, viendo a Jesús en el agua, al Espíritu Santo sobre el Señor Jesús, y la voz del cielo que certificaba que ese era el plan de Dios. Y eso tenemos que hacer nosotros hoy. ¿Entendemos la importancia de este momento? ¿Entendemos la relevancia para nuestros días? Y está bien, Jesús lo dejó como ejemplo. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa el bautismo? ¿Cuál es el significado del ejemplo que el Señor nos dejó? Y Pablo, en Romanos 6, 3 y 4, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. El momento del bautismo es el momento en el que aceptamos al Señor de corazón. Sí, lo podemos aceptar antes, pero en ese momento lo aceptamos y le estamos contando al mundo que Cristo es capaz de tomarme a mí, un ser imperfecto, un ser con tendencia al pecado, un ser pecaminoso, que quizás hasta ni yo mismo acepto lo que hice, y me puede hacer una criatura nueva. Le estamos gritando al mundo: en Dios hay nueva oportunidad. Le estamos gritando al mundo: no importa cuánto hayamos pecado, cuánto nos hayamos equivocado, el Señor, por su muerte en la cruz, me da la salvación y puedo ser coheredero de la vida eterna. Amén. Gracias, Señor. En 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Y así como el Señor un día va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva para que podamos habitar con Él, hoy vos podés empezar a vivir los principios de esta eternidad. El Señor hoy te está dando la oportunidad de aceptarlo en su corazón y entender de que si lo aceptás de corazón,
permitís que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, te entregás a Él a través del estudio de su palabra, no importa cuánto hayas pecado, no importa cuánto te hayas alejado del Señor, no importa cuántas malas decisiones hayas tomado, no importa cuán pesada sea esa mochila de problemas que venís arrastrando. El Señor puede hacer de vos una persona nueva. El Señor puede hacer de vos alguien mejor. El Señor puede hacer de vos un heredero de la vida eterna, aunque no lo merecemos, aunque nuestra condición sea el pecado. En Cristo y a través de su sacrificio en la cruz hay nueva oportunidad. El Señor te quiere regalar una vida eterna, aunque no lo merezcamos. Y por ahí te surge la pregunta, pero si yo ya me bauticé una vez, ¿es necesario volverme a bautizar? ¿No era que era un solo bautismo? Bueno, déjame decirte que pasó algo parecido con Pablo y Apolos. Y fíjate cómo lo registra Lucas en Hechos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuanto creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Fíjense que ellos habían sido bautizados. Discípulos de Apolo, ¿no? Y ya habían sido bautizados. Pero fíjense que no habían sido bautizados de la manera correcta. O quizás no habían sido bautizados con el conocimiento, porque Pablo les habla del Espíritu Santo y ¿quién es? Entonces, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Y esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y te pregunto, ¿fuiste bautizado en el nombre del Señor Jesús? ¿Aceptaste al Señor Jesús? ¿Te entregaste a Él? ¿Pero lo hiciste de la manera correcta? Si no fue así, déjame decirte que este es un buen momento para entregarte al Señor de manera correcta. Y saben, todo aquel que decide ser un heredero del reino de los cielos, todo aquel que es bautizado por el Señor, todo aquel que nace de nuevo del Espíritu, de la palabra, tiene una orden que cumplir. Tiene una misión que cumplir. Tiene un objetivo que alcanzar. Nacemos en el reino con un objetivo claro, con una misión contundente. ¿Cuál es? Mateo 28, 19 y 20 dicen: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida completa al Señor? ¿Estás dispuesto a tomar decisiones para vida eterna? ¿Estás dispuesto a entender que todo esto material, todo esto terrenal, pronto va a terminar? En otras palabras, ¿estás listo para heredar la vida eterna? Hemos visto que para alcanzarla necesitamos 4 nacimientos: el natural, el del Espíritu, el de la palabra de Dios y el del agua. La pregunta es, ¿te falta alguno de ellos? Quizás sí te bautizaste del agua, pero todavía no naciste del Espíritu. Quizás sí naciste del Espíritu, aceptaste al Señor,
decidiste en tu corazón obedecerlo, estudiar su palabra, pero te falta el del agua. ¿Cuál es el bautismo? ¿Cuál es el nacimiento que te falta? Cristo pronto va a volver a buscarnos por segunda vez. Así como hoy promete hacerte nuevo, Él promete hacer nuevas todas las cosas. Promete darnos una vida eterna, un lugar donde ya no va a haber más llanto ni dolor, donde podamos disfrutar una eternidad con el Señor. Pero es necesario pasar este proceso. Es necesario entender que es un proceso que quizás sea largo, quizás más largo de lo que esperamos. Pero no tardes en tomar las decisiones, porque nadie tiene el futuro comprado. Vos no sabés qué va a pasar con vos mañana ni al rato. Es momento de empezar a prepararnos hoy. Es momento de tomar decisiones para la eternidad hoy. Déjame decirte que no vas a vivir de una eternidad mañana a menos de que hoy vivas abrazándola, tomando decisiones, permitiendo que el Espíritu Santo te transforme, permitiendo que la palabra de Dios cambie tu vida y te haga una mejor persona, porque de esto se trata, ser buenos hijos de Dios. ¿Estás listo para heredar la vida eterna? Dios quiera que decidas por el Señor, te pongas de su lado y te mantengas firme hasta que Él venga pronto a buscarnos. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos en el siguiente programa.